de la Mesa Regional de Movilidad Sostenible del 20 de agosto del 2021. La agenda del día de hoy. El primer punto será la presentación de IEA, análisis de demanda asociados a la micromovilidad, estimación de tarifas para cobros por congestión. Estará a cargo del profesor Andrés Pava. Hola, muy buenos días para todos. A través de los semilleros que nosotros tenemos, hemos estado pues como muy inquietos con el tema que tiene que ver con el manejo pues de la gestión de la demanda, en términos pues obviamente relacionados con la congestión. Digamos que dentro de ese proceso, pues últimamente, como lo hemos visto en algunas noticias, aquí en Medellín, pues se ha estado pensando en la necesidad de empezar a plantear un esquema de cobro por congestión en la ciudad, teniendo en cuenta pues que las medidas que hasta la fecha se han adoptado para la gestión de la demanda, pues ya empiezan a verse un poco insuficientes, volver al pico y placa de pronto no es como el medio más eficiente para poder hacer esa gestión. Y entonces en torno al tema de determinar tarifas o establecer cobros por congestión, pues se han hecho, digamos, muchos estudios desde la misma Secretaría de Movilidad, han hecho pues algunas consultorías para establecer la estrategia o de cómo plantear la estrategia. Sin embargo, desde acá hemos estado muy inquietos, sobre todo teniendo en cuenta cuál debiera ser esa tarifa, porque digamos que hasta el momento se han hecho evaluaciones de demanda, pero sin embargo esas evaluaciones de demanda no establecen claramente una tarifa o no establecen claramente el cobro o el costo de esa congestión. Entonces, partiendo pues como de ese ejercicio, entonces digamos que este es un mecanismo que ha empezado a plantearse, a tenerse en consideración para poder hacer esta gestión de demanda, y digamos que en otros países es utilizado y ya ha sido implementado como un medio pues que ayuda a regular sobre todo la congestión que genera el vehículo particular o el vehículo privado, que en nuestro caso pues es el que más congestiona frente a los otros modos presentes, ¿sí? ¿Cuál es el propósito también de este recaudo? No, pues no solamente, digamos, moderar la demanda, sino que también ese costo se pueda materializar en inversión que beneficie de alguna manera la movilidad sostenible, la infraestructura o la aplicación de políticas que puedan estar orientadas a esas tendencias de movilidad. Entonces, pues si bien es un costo que todos asumen, pues no hay digamos, una materialización de ese costo, y poderlo materializar pues permitiría de alguna manera hacer este tipo de inversiones o tener un recaudo que pudiese de alguna manera fortalecer todas estas políticas de movilidad sostenible. Entonces, partiendo de eso, pues como les mencionaba, Medellín pues ha hecho varios análisis de demanda frente a la disposición de las personas en pagar para poderse movilizar, sobre todo teniendo pues de alguna manera que asumir ese costo de la congestión, y digamos que esa evaluación de esas demandas básicamente lo que nos permiten a nosotros es establecer si, dependiendo de la tarifa que cobre, cuánta demanda pudiese verse reducida. Sin embargo, pues nunca se ha podido establecer, o por lo menos no se ha evaluado, si esa tarifa realmente compensa o realmente compensaría sus costos. O sea, cuál sería realmente la tarifa que llegaría a establecer ese equilibrio en términos de del costo generado por la congestión y la disposición a pagar de los usuarios. Entonces, teniéndose en cuenta, pues nos surge que, pues digamos que dentro de las estrategias, como como política de gestión de demanda, pues tenemos el pico y placa, que es el único que en este momento en nuestro contexto se ha implementado. Digamos que en su momento sirvió, pero después de eso empezó a generar otros fenómenos, como el tema de compra de segundo vehículo, el incremento del parque automotor de motos
o el desplazamiento de las horas pico en otros periodos de tiempo diferentes a los ya convencionales. Entonces, pues digamos que ese modelo actual pues ya no nos reduce significativamente la congestión. Digamos que en el último esquema que se tenía, pues podíamos reducirlo hasta en un 40%, digamos en esos periodos, digamos, delimitados de tiempo. Pero digamos que ya se vuelve insuficiente. Entonces ahí es donde aparece pues esta necesidad de evaluar el cobro por congestión. Muy bien, entonces digamos que ese costo pues está asociado a muchos elementos que están involucrados dentro de esas dinámicas de congestión y digamos que visibilizar esos efectos, poderlos cuantificar en torno a los tiempos y a las condiciones de la congestión, pues nos permitirían de alguna manera conocer claramente cuál sería la tarifa que pudiese llegar a compensar. Entonces digamos que en ese ejercicio buscando pues poder visibilizar esa condición, entonces planteamos un trabajo pues metodológico que de alguna manera nos permitió llegar a unos resultados que pues socializaremos al final. Digamos que en la primera etapa lo que hicimos fue establecer unos métodos para poder cuantificar los costos derivados de esa congestión, obviamente discriminados en unos costos directos y en unos costos indirectos. Digamos que los costos directos son los que asume el que congestiona, es decir, la persona que decide entrar en su vehículo a congestionar, y los costos que él mismo tiene que asumir son esos costos directos, pero también hay unos costos indirectos que son, digamos, los costos que en términos generales toda la sociedad o todas las personas involucradas en ese fenómeno pues se les genera y que de alguna manera es colateral a ese fenómeno de la congestión. Entonces determinar cuáles son esos costos fue lo primero. Después hicimos una construcción de un modelo microscópico de tráfico en el centro de Medellín con el fin de poder establecer las dinámicas de movilidad presentes y poder a partir de esas dinámicas establecer, evaluar esos fenómenos de congestión que se presentan obviamente en los periodos de mayor demanda. Para eso, pues, para poder construir la red tuvimos que hacer algunos aforos en el centro, en esos periodos de hora pico, y poder tener un modelo, digamos, que pudiese representar aproximadamente en términos de volumen y velocidades en lo que pasa en el centro de la ciudad. Ya con esa información pudimos empezar a construir las curvas de costo individual y marginal que de alguna manera están asociados a esos fenómenos de congestión que pudimos obtener a partir del modelo, y obviamente con la cuantificación de costo poder visibilizar esos valores frente a esos fenómenos o esas variables medidas dentro del modelo. Y finalmente, pues entonces determinamos o establecimos cuál era esa tarifa que pudiese compensar esos costos, obviamente teniendo en cuenta la disposición de las personas a pagar por movilizarse en esas zonas o que están dispuestas a pagar pues, por ese efecto de la congestión. Entonces digamos que dentro de esta estructura desarrollamos digamos este proceso. Entonces primero pues hicimos la cuantificación de los costos. Digamos que en términos de los costos que logramos identificar, obviamente hay muchísimos costos, pudiese haber gran cantidad de costos, pero aquí nos enfocamos en los costos más representativos, los que tienen un mayor peso o mayor relevancia frente al valor final o al valor total de ese coste. Entonces tenemos, por ejemplo, el consumo de combustible. Establecimos el rendimiento de los combustibles discriminados obviamente por el tipo de vehículo que transita por la zona centro de Medellín. Obviamente no todos consumen en la misma proporción y tampoco tienen, digamos, el mismo, comportamiento. Entonces establecimos para cada modo cuál era ese rendimiento en términos de combustible, y a partir de eso pues pudimos establecer también un costo asociado a ese consumo de combustible, pero específicamente para el tema de lubricantes, que también tiene un peso importante dentro de los vehículos que transitan, que está representado, digamos, por el 1.4% del consumo del combustible total, que de alguna forma está, digamos, este costo está asociado al gasto del vehículo. Luego, establecimos también los costos debido por las pérdidas de tiempo, las demoras de la congestión, que sigue también siendo un costo
individual, no solamente el costo que tiene el vehículo, sino el costo del que está dentro de ese vehículo. Entonces, para eso establecimos un valor de una tarifa asociada al tiempo para cada modo, y obviamente esa tarifa depende también del índice de ocupación o la tasa de ocupación en ese modo, es decir, individualizamos el costo por individuo. Entonces, digamos que no es costo por modo, sino costo por individuos montados en cada modo. ¿De dónde obtuvimos o logramos establecer esta tarifa? Pues digamos que ya se había hecho un estudio de demanda para el tema del túnel de Oriente, donde se logró establecer, dependiendo de los motivos de viaje, cuál era el valor o el costo relacionado a esos motivos de viaje. Y con la encuesta origen-destino pudimos establecer para los viajes desde y hacia el centro, discriminar esos motivos de viaje de acuerdo a la encuesta origen-destino, y también hacer la redistribución del costo dependiendo de esa distribución de motivos de viaje por modo, y digamos que eso nos permitió pues tener no un costo generalizado, sino trabajar con costos mucho más particulares para cada uno de los usuarios. Entonces, ese costo, digamos, aquí lo tenemos para el tema del modo auto, que estaría asociado al valor del tiempo que le demora o le toma a ese vehículo a hacer el desplazamiento al interior del centro, por la tasa de ocupación o los individuos dentro de ese vehículo, y el tiempo de viaje, el tiempo que le toma, perdón, y obviamente el valor del tiempo asociado pues al motivo y a esa distribución porcentual de los motivos de viaje asociados al modo. Y digamos que el otro costo, digamos, derivado que se genera y que es importante son los costos por contaminación. Aquí trabajamos con la tasa de impuestos verdes de la ciudad de Chile, que estaba pues muy discriminada, digamos que muy similar a las condiciones de nuestro contexto y de la dinámica de movilidad, y con esta información pues logramos establecer el costo por contaminación debido al periodo de la congestión, es decir, debido al tiempo en el que se va dando esa congestión. Muy bien, ya con esta información y pudiendo establecer estos costos, entonces desarrollamos el modelo. Digamos que en este ejercicio obviamente no podíamos modelar todas las calles de Medellín. Lo primero que hay que tener en cuenta es que todas las calles tienen ciertas particularidades y dinámicas individuales, entonces tampoco podíamos generalizarlo. Entonces tratamos de analizar unos recorridos, los más representativos, los que tuvieran mayor demanda y digamos que tuvieran unas características particulares al interior del anillo del centro, que ahí lo delimitamos pues por el corredor de la avenida Guayabal, San Juan y la avenida Oriental. Digamos que ese sería el perímetro que estaría regulado y al cual le cobraríamos o asignaríamos esa tarifa de cobro por congestión para poder ingresar a esa zona centro. Entonces se manejaron, digamos, 5 rutas, perdón. Cada ruta está de alguna manera relacionada con algunas vías principales. Tenemos Ayacucho, Colombia, tenemos Palacé, Avenida de Grey, parte de la Avenida La Playa, y empezamos a hacer una combinación de recorridos a través de esos corredores. ¿Qué particularidades tienen esos corredores? Son los corredores principales para acceso y salida del centro, porque conectan con algunos corredores importantes. Lo segundo es que son corredores que permiten desplazamientos de extremo a extremo, es decir, no tienen ningún tipo de interrupción en el recorrido para entrar y salir directamente por ese corredor. Y entonces hicimos diferentes combinaciones de desplazamientos o de viajes entre entradas y salidas al centro para poderlos establecer en el modelo. Entonces, de acuerdo a esos corredores, definimos unos periodos de aforo. Trabajamos con una ventana de observación de 3,5 a 5,5, que era según el histórico donde se concentraban las mayores demandas, y obtuvimos en ese ejercicio, establecimos 12 puntos de aforo en cada uno de esa red pues propuesta. Cada punto de aforo en entrada y salida, en las intersecciones entre la combinación de esos corredores y algunos corredores secundarios principales, para poder establecer como una modelación del tráfico en ese escenario en particular. Entonces,
En ese proceso pues se incorporaron todos los controladores semafóricos, la demanda de los vehículos que resultaron del aforo con sus distribuciones en términos de modo, y también pues las distribuciones en las diferentes maniobras en todos los puntos de intersección para los recorridos. En ese caso pues entonces hicimos una calibración del modelo con volúmenes y con velocidades, porque realmente lo que nos interesaba era medir los volúmenes, digamos que es la variable más importante para términos de congestión. Entonces, en este caso, para todos los puntos de intersección y todos los puntos aforados, se hizo una evaluación de 222 puntos de comparación en esa red. Todos esos puntos de comparación están asociados a modos individuales, maniobras individuales, en los diferentes corredores, en los diferentes puntos de intersección y también en las entradas y las salidas. Entonces eso nos permitió obtener unos 222 datos para comparar, de los cuales para cada modo pues estábamos cumpliendo con las métricas pues del estadístico GDH, que es el que nos permite pues saber qué tan cerca estamos con respecto a los valores medidos, y digamos que nos dieron unos valores digamos consistentes para considerar el modelo como una representación digamos cercana a las condiciones de volumen y velocidad dentro de los desplazamientos vehiculares del centro. Entonces también pues hicimos una comparación de velocidades digamos con el histórico de velocidades que se maneja digamos en la plataforma de Google, para tener pues como un segundo componente de comparación. Nos mostraron pues condiciones semejantes en las horas de mayor demanda para ese comportamiento vehicular. Entonces sobre ese modelo podíamos empezar a trabajar. Ya con el modelo, entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a construir esas curvas de costo marginal individual, pero asociadas a las variables que queríamos medir. Entonces, digamos que se midieron las variables en 5 tramos o 5 recorridos diferentes. Aquí, pues, obviamente el código del tramo está asociado, pues, a la nomenclatura que le dimos en el modelo, pero los corredores son desplazamientos de la playa conectando con Avenida de Grey, Ayacucho conectando con Avenida Colombia, Palacé conectando con Avenida Colombia, Palacé conectando con Avenida de Grey, y Palacé con la prolongación de Bolívar hasta salir a la zona pues de Prado. ¿Cuáles fueron las variables que pudimos medir en el modelo y que estaban relacionadas con los costos? Distancias recorridas, tiempos de viaje en segundos, cuánto tomaba el tiempo de ese desplazamiento, los volúmenes, el consumo del combustible lo pudimos medir también claramente, y las emisiones que se generaban a lo largo de esos periodos. Entonces, con esa información obtenida de esas variables empezamos a determinar los costos individuales. Entonces, por ejemplo, los costos los establecíamos por cada modo tenía un costo individual diferente. El costo individual, por ejemplo, del modo K, está asociado al costo del tiempo de ese modo, por el costo del combustible de ese modo y por el costo del consumo de lubricante de ese modo. Ese sería el costo individual. Y determinamos también el costo marginal, que para este caso, digamos, hicimos un ejercicio de transmitir parte del costo individual de los modos bus, taxi y camión al vehículo auto y moto. ¿Por qué hicimos esa transmisión de parte de esos costos individuales que experimentan los otros modos al vehículo particular? Porque el modo bus pues no tiene la opción de escoger si entra o no al centro. La ruta ya está definida y él sí o sí tiene que entrar. O sea que digamos que por su condición pues no tiene opción de elegir y se ve afectado por la presencia del vehículo particular. Lo mismo pasa con el taxi, pues si una persona contrata una carrera, pues él tiene que atender hasta el punto de destino de esa persona, y si es el centro, pues él tiene que entrar al centro. Y para el tema de los vehículos de carga es lo mismo. Para el tema de todo lo que tiene que ver con la logística de proveer productos, entonces ellos también están de alguna manera obligados a entrar al centro, no pueden escoger ir o no ir. En cambio, el vehículo privado sí. El usuario del vehículo privado tiene la opción de elegir de ir o no ir en su vehículo, porque él tiene otras alternativas para poder, digamos, hacer sus desplazamientos hacia el centro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Determinamos cuál era el cambio del costo, digamos, individual de esos otros modos,
miramos más o menos en qué porcentaje empezaba a haber ese incremento de ese costo debido a la congestión, y esa diferencia se la transmitimos como costo marginal al vehículo privado y a la moto, porque finalmente pues esos sobrecostos que experimentan esos otros modos son a causa de la congestión que también genera el vehículo privado. Entonces hicimos esa determinación, hicimos esa variación y logramos establecer el costo marginal, que estaría pues digamos en este caso estaría asociado al costo individual del vehículo más el costo digamos por contaminación, que es el costo digamos generalizado, más el porcentaje del costo marginal del modo taxi, camión y bus, menos ese BTP, que es básicamente el costo individual de esos modos antes de empezar los periodos de congestión representativos. Entonces ya con esa información logramos entonces configurar, digamos, unos costos asociados, digamos que aquí lo estamos viendo solamente para el modo auto, de cada uno de los componentes, pero lo que hicimos fue ver cómo ese costo incrementaba en la medida que se aumentaba la demanda. Entonces aquí estamos simplemente viendo, por ejemplo, para una demanda del 5% de la demanda, de la máxima demanda, 45%, 85% y 100% de la máxima demanda, pero digamos que esto lo hicimos en periodos en asignación porcentuales en rangos de 5%, es decir, las curvas se construyeron de 0, 5, 10, 15, haciendo esos incrementos porcentuales de la máxima demanda, y íbamos determinando cuánto iban dando esos costos por cada una de esas variables. Y entonces digamos que obtuvimos estas curvas. Aquí estamos viendo la curva para el tramo de recorrido 104, que es Ayacucho, Colombia. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, que al principio pues el costo individual y el costo marginal pues es casi que similar, pues porque no empieza pues ese fenómeno de congestión, pero cuando ya más o menos la demanda de máxima presente es alrededor del 40%, pues empieza a haber un incremento en los costos marginales, que es donde empezamos a ver pues esos efectos por congestión. Entonces, para cada corredor, pues logramos establecer cómo iban creciendo esos costos, y utilizamos para eso, para poder establecer la tarifa que de alguna manera pudiese representar esos costos, digamos que utilizamos la curva de demanda que ya se había hecho anteriormente en un estudio de viabilización para la implementación de un sistema de cobro por congestión en la ciudad de Medellín. Esto pues lo hicieron conjuntamente con la Universidad Nacional. Esta curva de demanda lo que muestra es la probabilidad de que los usuarios decidan ir en su auto dependiendo del valor de la tarifa. Entonces, si nosotros cruzábamos nuestras curvas de oferta de costo individual y costo marginal con la curva de demanda o de disposición de pago, entonces podíamos de alguna manera establecer cuánto era ese sobrecosto o ese delta de costo que se da por ese costo diferencial con el costo marginal. Entonces, digamos que aquí lo estamos viendo para el mismo tramo, digamos que aquí lo hicimos para los 5 recorridos evaluados, aquí les estamos mostrando solamente uno, y ahí nos está mostrando pues ese diferencial entre costo marginal y costo individual para mirar cuál sería ese sobrecosto o esa tasa adicional de costo que se empieza a derivar por la congestión. Entonces, en resumen, digamos que para los 5 recorridos evaluados en el centro, digamos que tenemos una variación de esa tarifa. Obviamente hay que entender que este valor es solamente para el periodo de 1 hora, es decir, para el periodo de hora de demanda. Obviamente, en la medida de que la congestión sea por un tiempo más prolongado a la hora, pues obviamente estas tarifas serán mayores. Entonces, si uno fuese a analizar el cobro por congestión, pues también dependería del tiempo de permanencia del vehículo transitando al interior de la zona centro. Entonces, entre más tiempo demore, pues obviamente el costo será mayor. Entonces, aquí lo está asociado obviamente pues a esa hora. Encontramos que digamos que la tarifa o ese delta de tarifa está muy, digamos, muy consistente en muchos de los tramos. Solamente en uno pues el valor fue muy pequeño, y digamos que en este caso es porque la capacidad vial es mucho mayor, entonces permite un flujo más amplio, así haya más congestión, mayores flujos, entonces por eso el diferencial es menor, pero estamos hablando de valores entre 2.200 y
digamos 1.700 pesos. Digamos que este es en el caso del auto. Aquí particularmente hicimos el ejercicio de discriminar el costo para moto también, es decir, no lo generalizamos. Y digamos que la distribución de los costos marginales entre moto y carro lo hicimos de acuerdo a la capacidad de ocupación o la posibilidad de ocupar el espacio vial por cada uno de los modos. Y eso nos llevó pues a una conclusión interesante, sobre todo en el contexto de Medellín, y es que realmente la moto genera más costo, es decir, impacta más que el auto en términos de congestión en el centro. También hicimos un ejercicio para evaluar cómo eran esos impactos, es decir, cuál era el efecto de implementar ese cobro, y encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, en el tema de la demanda, pudimos establecer para todos los corredores que la demanda, tanto para motos como para carros, si se plantea ese cobro, se puede reducir en un 48-49%. Es decir, que habría una reducción significativa de los desplazamientos en esos vehículos particulares al interior del centro, aplicando pues obviamente esa tarifación. También encontramos otros beneficios, aparte que el modelo nos permitió pues de alguna manera medir, por ejemplo, los tiempos de viaje. Digamos que hay una gran diferencia, se reducen los tiempos de viaje en un 73%. Digamos que los desplazamientos con esa reducción de demanda se incrementan notablemente, y digamos que en cierta medida la persona que paga por ingresar al centro pues lo hará esperando un beneficio, y que ese beneficio también sea transmitido a los otros modos, como por ejemplo el bus, el taxi o el vehículo de carga. Entonces pues eso se tiene que ver reflejado en mejores tiempos de desplazamiento. El consumo del combustible se reduce en un 87%, obviamente eso pues es realmente significativo, sobre todo por los tiempos de encendido y de detención de los vehículos en ese periodo congestionado. Y en el tema de emisiones, pues si bien el costo de las emisiones en términos del conjunto de costos no es tan significativo en términos de costo, digamos que el diferencial, es decir, la reducción de las emisiones es muy alto, es del 84%. Obviamente que está eso asociado directamente al consumo de combustible. Entonces uno se da cuenta que esa tarifación tiene unos beneficios, digamos, significativos. Obviamente este contexto está limitado solamente al ingreso del anillo del centro, ¿cierto? Esto pudiese ser diferente si se evaluara en otras condiciones, por ejemplo, en un corredor vial como una avenida, por ejemplo, que sea muy congestionada en las horas pico, de un punto A a un punto B. Pues obviamente los resultados pudiesen ser diferentes, y también obviamente la disposición a pagar por ingresar o entrar a ese corredor congestionado. En ese caso entonces encontramos pues como varias conclusiones interesantes. Bueno, que la tarifa para los automóviles en este caso debiera ser de 2.200 y para las motos de 3.000 por hora para transitar en la zona congestionada. Obviamente la moto, debido a que genera más costo marginal por su capacidad de ocupación, pues su valor debiera ser mayor. Y digamos que esto empieza a generar algo que particularmente ocurre, y es que siempre consideramos que la moto no debería pagar o debiera pagar menos por su tamaño, pues, pero aquí nos estamos dando cuenta que por las condiciones de espacio vial y la cantidad de motos presentes en esos corredores, pues ellas terminan siendo o generando más impacto incluso que el vehículo particular. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta que en muchos sentidos, sobre todo en los contextos urbanos, las motos no se pueden eximir también de esa responsabilidad, porque ellas también hacen parte pues o están impactando de manera significativa. Digamos que con la implementación del cobro, obviamente se reduciría o se pudiese esperar una reducción de demanda de 48 y 49% respectivamente para auto y para motos. El tiempo de viaje, como lo mencionamos ahora, pues en una reducción del 73 o 87%. Obviamente para las motos la reducción es mucho mayor.
y es por el comportamiento de las mismas motos. Digamos que en el modelo pudimos, digamos, modelar ese comportamiento. Las motos se meten entre los autos, pueden hasta 3 motos al mismo tiempo ocupar el espacio de un carril. Entonces ellas, digamos que copan la capacidad vial por todos los lados, y por esa razón pues ellos tienen más posibilidad de maniobra. Por eso pues digamos los tiempos de viaje son más significativos, la reducción en las motos, pero impactan aún mucho más generalmente para los otros modos. Y obviamente pues las reducciones de los contaminantes. Los tiempos de viaje se reducen hasta un 70%. Digamos que nosotros revisamos un estudio que hizo la Alcaldía de Medellín en el 2019 con la empresa Calimayor para una implementación de cobros por congestión y ampliando los tiempos de pico y placa, y nos dimos cuenta que la tarifa establecida fue de 2.000 pesos, que fue muy consistente con los valores que nosotros logramos determinar con el modelo. Entonces digamos que en cierta medida eso nos permitió tener como un cierto nivel de confianza en el resultado, teniendo en cuenta pues una validación también a través de un estudio que ya se había hecho. Por otra parte, pues digamos que dependiendo de los corredores, las condiciones del volumen son diferentes. Entonces uno no puede generalizar el impacto en todos los corredores, eso dependerá de cada corredor, pero digamos que en términos de tarifación sí son muy consistentes para cada uno, ¿sí? Obviamente el costo de congestión vehicular disminuye en la medida que las velocidades de operación aumenten, entonces esto tiene que estar muy asociado a que si yo estoy dispuesto a pagar, pues tengo que encontrar un beneficio en esas velocidades. Obviamente a mayor velocidad, menor costo marginal individual, es decir, yo estoy pagando por esa congestión, pero percibo ese costo en menor medida cuando transito por esas zonas. Y digamos que con temas de límites de velocidad, pues el beneficio no aumenta mucho, o sea, no pudiese aumentar lo que uno quisiera en términos de velocidad en muchos casos por la limitación de los desplazamientos, es decir, el flujo libre uno esperaría que los vehículos transitaran de manera constante a 60 kilómetros por hora, pero en este caso, debido pues a las múltiples intersecciones, los tiempos en semáforo para regular el tráfico, pues no permiten que se alcancen velocidades tan altas. Entonces, digamos que ese beneficio obviamente no alcanza a llegar hasta un flujo libre de 60 kilómetros por hora. Obviamente, como lo mencionaba ahora, el efecto de la moto sobrepasa el del auto, entonces eso pues, nos muestra claramente que el efecto y el volumen de moto presentes es mucho más significativo. El valor que aporta el costo individual a la red, digamos el costo individual es mucho mayor que el marginal, y digamos que en temas de contaminación, pues solamente el 1% del costo es el de, digamos, la contaminación. Obviamente es muy poco comparado con los otros costos porcentualmente, sin embargo, cuando se transmiten los costos marginales de los otros modos al auto, empieza a ser muy significativo, ¿sí? Obviamente el tiempo es el mayor costo, es decir, es el que mayor porcentaje tiene en el conjunto de costos. A veces la costumbre ha llevado a que ese costo, nos acostumbremos a asumir ese costo, pero en otros estudios se ha identificado que las personas son más sensibles a los cambios en las demoras que incluso a la tarifación. Entonces, por esa razón uno identifica que tiene sentido que sea el mayor porcentaje. Bueno, digamos que la diferencia entre costo marginal individual para motos y carros no son tan altos entre ellos, son muy parecidos, sobre todo pues por los porcentajes que se adoptan de los costos marginales de los otros modos que se asignan a las motos y a los autos, entonces hace que la diferencia entre moto y auto no sea mucha. Estas son como las conclusiones. Yo creo que en este sentido se logra de alguna manera establecer o tener visible cuál es realmente el costo que se percibe en términos de dinero cuando se habla de congestión. Y cuando esto se hace visible, pues esto puede tener dos efectos. Uno es que cuando las personas perciben el costo de manera en dinero, pueden ser mucho más sensibles al impacto que hacen.
y de alguna manera eso puede generar también mucha conciencia frente a cómo nos movemos y cómo planifico los viajes y a través de qué modo los planifico. Eso por un lado. Lo otro es que esto también permite de alguna manera que cuando se implemente una medida de cobro por congestión, realmente el recaudo pueda compensar los impactos. A veces el recaudo puede llegar a estar más asociado a la tasa de demanda que se quiere regular, pero puede que ni siquiera logre cubrir los costos de esa congestión y por lo tanto pues el beneficio no se ve reflejado de manera significativa. En cambio, cuando es visible, pues esos beneficios pudiesen ser mucho más consecuentes con el impacto y digamos que eso es digamos, un indicador importante, ¿cierto? Obviamente la metodología que se utilice, la técnica o las estrategias para hacer ese cobro pueden ser muy diversas y obviamente dependen de los contextos en donde se quieran hacer los cobros. Entonces nosotros pues aquí desde la universidad seguimos pues trabajando mucho con estos temas de cobro por congestión. Nos parecen que medir su impacto y poder establecer realmente esos fenómenos nos pueden ayudar a tener una mejor conciencia de lo que debemos hacer y cómo planificar la demanda. Y digamos que este es un resultado muy interesante que puede aportar de alguna manera también a esas estrategias que se están pensando desarrollar en temas de cobro por congestión. Entonces, bueno, les agradezco el espacio de poderles compartir este proyecto y bueno, y si tienen alguna pregunta o algo en particular, con muchísimo gusto. Muy buenos días, muchas gracias, profe Andrés. Muy buena su intervención. Una pregunta sobre el tema de las motos que veo que hay digamos que en el transcurrir de la presentación se muestran cómo estas son de alto impacto en el tema de la congestión. Ayer escuchaba a Iván, el profe Iván Sarmiento de la Universidad Nacional, al cual le hacían unas preguntas sobre esos temas de congestión. Y él decía que las motos, digamos que a pesar de que son muchas, pero también generan unos servicios que son muy importantes para el tema de paquetería, para el tema de mensajería, ¿cierto? Este tema hay que, digamos que vincularlo desde el tema social, desde el tema de la equidad, porque no todas las motos son de uso personal. Entonces, este modelo recoge de alguna manera esos elementos sociales que hay que vincularlos con el tema de la movilidad. Esa Bueno, sería una. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Realmente poder identificar qué moto tiene una destinación para un uso, digamos, digámoslo así, laboral o logístico y cuál realmente su propósito es el desplazamiento individual. Pues digamos que en este ejercicio es muy, o sea, no lo planteamos de esa manera, es decir, no lo discriminamos dependiendo del uso de la moto y cuál era su destinación, sino que lo hicimos pues de manera generalizada. Sin embargo, pues eso que el profesor Iván menciona es muy cierto, es decir, ahí también la moto hace parte de un proceso logístico que tiene que ver con otras actividades que se requieren de alguna manera desarrollar y que también estaría sí o sí obligada a entrar a la zona congestionada. Lo que habría que mirar y pudiese refinarse en el ejercicio es mirar cuál es digamos, cómo se distribuyen los motivos de uso de esa moto en términos de su labor. Digamos que la encuesta origen-destino no nos facilita esa información claramente porque pues, simplemente nos dice estudia, trabaja, pero yo cómo sé si realmente tiene una destinación logística. Entonces ahí todavía tenemos ese vacío. Probablemente en ese caso un porcentaje de las motos tendrían un aporte también, digamos, algún porcentaje del costo marginal de esa moto se tendría que transmitir al auto y a ese porcentaje de motos que hacen el viaje individual, pero no tenemos datos que nos permitan hacer esa discriminación claramente. Y otra pregunta es, hace unos años, creo yo, unos 5 o 6 años, para el corredor del río se había pensado un tema de tarificación por el estilo. ¿Ustedes hicieron una comparación con otros estudios que tengan que ver con ese tema de cobros por congestión? Lo digo es porque, perdona, lo digo es porque muchos de los viajes sur-norte o norte-sur
se generan de esta forma pendular por el ejercicio pues, del motivo del viaje, que es a trabajar. Entonces, los grandes corredores que tenemos hoy asociados a la regional, los tendríamos como con mayor peso en volumen vehicular. Entonces, este cobro tendría también como una relación muy importante, pues como para descongestionar también estos corredores. Pues digamos que no pudiésemos decir que el resultado de este ejercicio pudiese ser similar al de un corredor vial. Primero porque digamos que aquí estamos trabajando en un área, digamos, delimitada, y solamente estamos considerando el ingreso a esa zona congestionada. Adicional, digamos que el comportamiento vehicular en corredores de largo trayecto, digamos, tienen una dinámica, un comportamiento en la movilidad muy diferente a tramos urbanos que configuran una red un poco más compleja. Entonces, probablemente los resultados de la tarifa o realmente el valor que se obtenga derivado de la congestión puede ser diferente al que se da en el escenario que nosotros evaluamos al interior del centro. Entonces no lo pudiésemos, digamos, no pudiésemos decir que puede aplicar. Considero que se puede aplicar la misma metodología en un corredor continuo, pero obviamente los resultados serán muy distintos, sobre todo teniendo en cuenta pues que la dinámica de movilidad es muy diferente. Entonces, ahí sí que habría que plantear un ejercicio particular para ese escenario en particular. Muchas gracias, profe. También tenía la mano levantada nuestro presidente. Sí, yo tenía como una duda más o menos encaminada a lo mismo que nos acaba de contestar el profesor, y era que delimitar el polígono podría generar que la congestión se traslade a los corredores cercanos, ¿sí? Entonces sería de pronto buscar como esas alternativas, mirar para que la persona, pues si no va a hacer su viaje completo hasta la zona que tiene que o que estaría delimitada, pues buscar la alternativa de que llegue directamente en otro modo de transporte. Porque si no, lo que haríamos sería desplazar la congestión que se tiene en ese polígono, la desplazaríamos a los corredores cercanos. Voy a poner un ejemplo. Si no puedo llegar hasta San Juan, entonces toda esta zona anterior a la Alpujarra pues se iría a congestionar. Entonces sería como eso, revisar la posibilidad de buscar las alternativas para que las personas hagan su viaje completo en otro modo de transporte. Era esa como digamos, la duda o lo que yo pensaba de pronto. No sé si eso está como contemplado dentro del estudio o no estaría contemplado. Mira, eso que mencionas es muy, muy importante, y es porque ahí es donde encuentra uno realmente o sea, el elemento diferenciador frente al beneficio en si me voy en mi vehículo o si me voy en transporte público. Digamos que particularmente el centro de Medellín tiene una ventaja con respecto a otros centros urbanos en otras ciudades, y es que nuestro sistema metro llega al corazón de esa zona céntrica. Y no compite con el espacio vial, es decir, el metro no compite con la moto, ni con el bus, ni con el camión. El metro tiene, digamos, llega de manera independiente de los demás modos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, decide hacer su viaje de largo trayecto hacia el centro, y sabe que tiene que ingresar, pero no puede ingresar en su vehículo, sino que hay un tramo adicional que tiene que hacerlo de otra manera distinta, pues ahí es donde ya empieza uno a encontrar que hay más beneficio de irme en el sistema masivo que irme en mi vehículo particular. Y otra cosa que también de pronto desincentiva mucho el que se vaya en auto, y es que no haya una oferta suficiente de parqueaderos. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo una oferta suficiente de parqueaderos en la zona perimetral a la cual quiero llegar, pues entonces tampoco voy a querer irme en el auto porque no tengo en dónde dejarlo. Entonces ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que hay algunas estrategias que pueden casi que llevar a que los usuarios encuentren un mayor beneficio en el transporte público cuando uno empieza a encontrar algunas restricciones frente al vehículo particular.
de Margarita Jiménez del área metropolitana, que nos pregunta que el escenario base del estudio se realizó ¿en qué año? ¿Con qué año, profesor Andrés? Gracias. Ok, bueno, los aforos se hicieron antes de pandemia, realmente. O sea, el conteo de los vehículos se hicieron antes de que entráramos en pandemia, o sea que estábamos pues en una condición, digamos, de típica, pues, o con la tipicidad con la que veníamos, ¿cierto? Obviamente, pues ya con la condición de pandemia, pues, y con estas nuevas modalidades que tenemos ahora o estas nuevas dinámicas, es probable pues que también haya cambiado un poco las demandas, ¿cierto? Pero digamos que el escenario base fue antes de la pandemia, es decir, en las condiciones típicas que traíamos de congestión. Estamos hablando de 2019. Sí, 2019. Gracias. Bueno, entonces yo creo que, señor presidente, con este cerramos este punto.